Se estima que el impacto económico del huracán Mitch es el equivalente a 30 años en desarrollo para la región de Centroamérica. ¿Cómo hemos avanzado desde entonces? Para conversar sobre esto estamos con Joaquín Toro, quien es coordinador de gestión de desastres para la región de América Latina y el Caribe en el Banco Mundial. Gracias por acompañarnos, Joaquín. Muchas gracias a ti. Uno no puede comparar los desastres, sin embargo, hace pocos años tuvimos Eta y Iota, que afectó a la misma región, el mismo lugar del huracán Mitch. Sin embargo, tuvimos impactos mucho menores. En huracán Mitch, lamentablemente, perdimos miles de vidas en Honduras y en Nicaragua, y afortunadamente por esfuerzos de sistemas de alerta temprana, evacuación, obras de mitigación que se hicieron en la región, solamente y lamentablemente perdieron vida casi 90, un poco más de 90 personas. Los impactos económicos también fueron mucho más bajos. Entonces, hemos avanzado en la región, hemos avanzado en aspectos de reducción de riesgo, sistemas de alerta temprana, asistencia a nivel comunitario, preparación a nivel comunitaria, ¿no? Sin embargo, la región es bastante expuesta a todas amenazas naturales. El cambio climático tampoco ayuda, ¿no? Estamos viendo eventos más fuertes y más recurrentes. ¿Hay algún ejemplo, alguna lección aprendida que podamos extraer de otros países y que vendría bien para la realidad de Centroamérica? Colombia fue uno de los primeros en empujar créditos contingentes. De hecho, esto junto con experiencia en Turquía, el banco desarrolló los préstamos de crédito contingente, los famosos CATDDOs, para comenzar a cubrir y proteger ese presupuesto. En la misma línea de financiamiento de riesgo, el banco también ha apoyado a países como México, Chile, Perú y Colombia también en desarrollar un instrumento de transferencia del riesgo hacia el sector privado con los bonos de catástrofe. De hecho, México fue uno de los primeros países en ponerlos en el mercado. La región del Caribe, por ejemplo, en la misma área de gestión financiera de riesgo, ha innovado hace ya básicamente un poco más de 15 años el seguro catastrófico de riesgos del Caribe, el CRIF, que es un pool de aseguramiento que asegura al Estado en términos de catástrofe. Eso se ha exportado a Centroamérica. Y ahora varios países de Centroamérica, como es Guatemala, Panamá, son parte del CRIF. Muchísimas gracias, Joaquín, por compartirnos estas lecciones. Yo soy Álvaro G. de Pablo, comunicador del Banco Mundial. Síganos en nuestros canales para aprender más sobre cómo los países pueden gestionar el riesgo de desastres.